que es esa primera ayuda, esa primera respuesta que podemos dar a una persona que pueda tener una situación de crisis. Entonces, como primera herramienta tenemos la empatía, que es esa capacidad que yo tengo de ponerme en los zapatos de ese otro. Si bien hay personas que cuando están en una situación de llanto, de pronto están muy asustados, nos los vamos a acercar y en vez de abrirse de pronto con un extraño, se cierran, ¿cierto? Entonces es también la forma cómo me acerco y la forma cómo le puedo llegar a esta persona. Por ejemplo, hay una pregunta, ¿qué te pasa? Esa pregunta puede desencadenar situaciones en el otro, por ejemplo, que se cierre o que nos conteste a usted qué le importa, o que en vez de dejarse ayudar, se cierre y no permita como esa interacción. Entonces podemos cambiar esa pregunta por ¿en qué te puedo ayudar o qué puedo hacer por ti? Que es mucho más empático o le brinda esa apertura para que la persona nos pueda contar qué situación tiene y cómo desde nosotros podemos hacer para ayudar a ese otro. Y también valorar la necesidad de atención psicológica. Si bien es muy importante cuando una persona tiene una situación de crisis o está pasando por una situación difícil, no dejarla sola, acompañarla mientras ya llega la ayuda pertinente, en este caso alguna ruta de atención, el 123, código dorado, entendiendo también la crisis no como una situación que le pasa a las personas que tienen un diagnóstico, sea de depresión, esquizofrenia, bipolaridad, sino en cualquier momento a todos los seres humanos nos puede pasar una situación de crisis. Por ejemplo, tenemos empleo y perdemos el empleo. Entonces, esa situación, siguen llegando las cuentas, sigue llegando todo lo que tenemos que pagar y no tenemos en ese momento con qué, entonces ahí nos puede generar una crisis. Una vez consigamos el empleo, se nos quita esa situación de crisis. Entonces, ahí es muy importante nosotros poder acompañar a esa persona desde la escucha, más que hacer el paso 1, paso 2, paso 3, escuchar al otro o un abrazo contiene y ayuda a la persona mientras, en caso de que lo requiera, se necesite atención psicológica mientras llega el profesional a brindar como esa atención en crisis. Entonces, ¿qué son estos primeros auxilios psicológicos? Es una estrategia de apoyo de primer nivel, es esa primera reacción que yo hago para atender al otro y para acompañarlo en esa situación difícil. También son herramientas de manejo emocional, brindarle a la persona como ese acompañamiento, no dejarlo solo. Sabemos que las emociones son 5 básicas, de ahí se desprenden otras, pero las 5 básicas que tenemos son miedo, tristeza, alegría, asco y rabia o ira. De esas 5 se desprenden otras, aunque la película intensamente nos habla, por ejemplo, de frustración o nos habla de ansiedad. Esas 2 no son propiamente emociones, sino que son consecuencias de estas 5 básicas, entendiendo las emociones como reacciones que nosotros tenemos frente a estímulos de la afuera. Por ejemplo, eh, les hago una pregunta a ustedes. Vamos a hacer de cuenta que todos tenemos pareja. Entonces resulta que llegamos a casa y encontramos a la pareja en la cama con otra persona. ¿Cómo creen ustedes que podrían reaccionar ante esa situación? ¿Quién nos quiere contar? ¿Cómo creen? Porque obviamente tener definido cómo vamos a reaccionar sería muy complejo. ¿Quién se anima a decir cómo cree que reaccionaría ante esa situación? Con ira, con enojo, rabia. Muchas gracias. Hay personas que, por ejemplo, se quedan en shock, paralizadas, no saben cómo reaccionar ante esa situación. Algunas relajan esfínteres, entonces se orinan o les da diarrea, por ejemplo. O, por ejemplo, nosotros así en frío podemos decir, no, yo hago, le pego. Tenemos acceso, por ejemplo, en la casa a un cuchillo. Podemos coger el cuchillo y ahí mismo irnos contra la otra persona, pero solo podemos decir en el momento que no estamos con esa emoción exacerbada.
Pero en algunas situaciones, por ejemplo, personas muy tranquilas que no matan ni un animalito porque es un ser viviente, pero en ese momento su emoción está tan exacerbada que pueden coger algún arma contundente y no, por ejemplo, un cuchillo. Esa misma pregunta la hice en otro grupo y una señora me dice, Jessica, a mí me pasó y yo lo que hice fue coger la olla a presión. Cogí la olla y me vine y le pegué a mi esposo y le pegué a la otra persona que no era una mujer. Entonces, claro, fue tanto el impacto de esta señora que coge la olla y empieza a agredir a esta persona. En derecho, por ejemplo, hay una figura que se llama dolo, ira, intenso dolor, que es cuando tenemos esa emoción tan exacerbada que nosotros no estamos, nuestro cerebro no está tramitando esa información de no agreda, no haga esto, no, sino que simplemente es el impulso, es esa reacción que tenemos. Entonces, por eso estos primeros auxilios psicológicos son herramientas de manejo emocional. Lo primero es yo que voy a acompañar a ese otro, debo estar tranquilo primero para poder acompañarlo, porque si soy una persona nerviosa y la persona que voy a acompañar está nerviosa, dos personas nerviosas ahí no logran tener como esa conexión para que el uno ayude al otro. O si, por ejemplo, soy una persona que llora mucho y veo una persona llorando, me puedo contagiar de ese llanto del otro. Entonces no va a haber un realmente acompañamiento, sino que va a haber dos personas en la misma situación o yo me contagio de ese llanto o esa tristeza del otro. Tenemos también que los primeros auxilios psicológicos son rutas de atención para identificar esas necesidades. ¿Qué necesita la persona? Por ejemplo, en una empresa donde estuve haciendo esta capacitación, una de las jefes estaba llorando. Entonces me dicen, Jessica, ¿por qué no hablas con ella? Porque está llorando y ella nunca llora. Esto es muy raro. Me le acerco a ella y me dice, Jessica, es que se me dañó la coca, se me dañó el almuerzo, vinagre, no traje plata. Las personas con las que yo pues tengo más afinidad o son más amiguitas no vinieron y hoy nos toca quedarnos hasta las 7 de la noche, entonces no tengo plata, no sé cómo voy a hacer para comer. Y me dieron ganas de llorar y por eso estoy llorando. Entonces miren que hay situaciones que no es todo de psicólogo. Hay veces que nos angustia mucho ver al otro llorando o el silencio del otro. Es que no quiere hablar, pero a veces es más la necesidad de nosotros que la persona que de pronto tiene esa situación. Entonces, acercarnos y preguntar, no qué te pasa, sino cómo te puedo ayudar, de qué manera te puedo ayudar, o cuando estés listo o lista, aquí te voy a estar esperando para escucharte. Son cosas muy distintas porque muchas personas pueden tomar ese qué te pasa como este me está preguntando para el chisme. Porque obviamente a veces somos un poquitín imprudentes. Entonces, el hecho de acercarnos también ayuda a que el otro, así no seamos amigos, pueda identificar que mi intención es ayudar. Entonces, esas rutas de atención es muy importante escuchar a través de esa escucha activa y empática, valga la redundancia, esa necesidad del otro y poderlo direccionar. Y lo último, es una herramienta que cualquier persona capacitada lo puede hacer. Aquí también tenemos que evaluar cuáles son mis habilidades y mis destrezas. Si yo, por ejemplo, soy una persona, como lo mencioné hace un momento, nerviosa, no me puedo acercar al otro porque entonces dos personas nerviosas no va a haber como un real acompañamiento. O también si soy una persona que llora y veo al otro llorando, me puedo contagiar de esa emoción. Entonces, estos primeros auxilios psicológicos, lo primero es que yo también tenga la disposición para poder ayudar y acompañar. Porque a veces nosotros, por el ánimo de ayudar al otro, resultamos es contagiándonos de esa situación o de pronto eh, diciendo o haciendo algún gesto, y eso más adelante lo vamos a ver, donde el otro va a identificar que yo no tengo la disposición ni para escucharlo ni para acompañarlo o tengo mucho afán. Y aquí es importante que la persona no se sienta sola, podamos acompañarla en ese proceso. ¿Qué no son estos primeros auxilios psicológicos?
No es una psicoterapia o un proceso psicológico. Nosotros, por ejemplo, en Escuchadero hacemos 6 atenciones para las personas que lo requieren, para ayudar a esta persona a estabilizarse o a cambiar una situación o una conducta que le esté generando angustia. Entonces, mire que son 6 sesiones, o también en el CIF se hacen más o menos, el Centro Integral de Familia, se hacen más o menos 6, 7, 8 atenciones. Entonces, por eso estos primeros auxilios es esa primera reacción que yo puedo hacer, ese primer acompañamiento, así no sea del área social o del área de la salud. Una intervención médica frente a los daños. Aquí es muy importante la observación. Por ejemplo, en las entidades, instituciones educativas, empresas, tienen, por ejemplo, rutas de evacuación, tienen, por ejemplo, los protocolos y simulacros para saber qué hacer ante una emergencia. Entonces, por ejemplo, no podemos, supongamos está temblando y salimos todos corriendo y resulta que alguno se cae y tiene una fractura abierta. Entonces, claro, puede entrar en esa situación de crisis porque se está viendo el hueso afuera, el sangrero, y más si se lo está observando, ¿cierto? Si es en la mano y se lo puede observar, entonces lo está haciendo consciente, entonces ahí no podemos llegar a decirle, ay, necesitas una intervención en crisis, porque obviamente ahí en ese momento necesitas atención médica, ¿cierto? Diferente cuando, por ejemplo, vamos por la calle, un accidente y la persona tiene la, la cabeza abierta y no se ha dado cuenta, ¿cierto? No ha hecho consciente ese dolor. Y puede que estemos viendo el sangrero, pero la persona no se está dando cuenta por la adrenalina. Entonces ahí sí podemos acompañar y decirle a esa persona, de pronto, no, no es tan grave porque no lo está haciendo consciente. El problema es cuando la persona se vea con esa lesión y haga consciente, pues pucha, me voy a morir desangrado. Entonces, ahí también hay que hacer la diferencia entre la observación, cómo me acerco y activar obviamente la ruta para que puedan atender a esta persona desde la parte de salud. También es muy importante esa parte de salud. Ahí prevalece la vida, prevalece la salud antes que lo psicológico. Obviamente, cuando pongo el ejemplo de un accidente en la vía, ahí también es muy importante, juega un papel, valga la redundancia, de preponderancia, ahí lo físico y lo psicológico, porque si la persona no se ha visto la lesión, entonces ahí podemos contener mientras llega una ambulancia. Obviamente, si no somos miedosos de la sangre, por decir, o de pronto de esas heridas que son a veces muy asustadoras cuando vemos al otro lesionado. Y lo último es una manera de diagnosticar a las personas. No por esa reacción de crisis vamos, por ejemplo, a decir que este es esquizofrénico, que este es bipolar, que este es depresivo. Si bien las personas reaccionan de manera diferente ante las situaciones, por ejemplo, lo que mencioné ahorita de cuando encontremos que nos imagináramos que teníamos pareja y la encontráramos en la cama con otra persona. No porque esta persona reaccionó violento o esta no reaccionó, se quedó en shock, entonces una quiere más que la otra. No, son reacciones diferentes. Y por eso es que podemos tener episodios, por ejemplo, de ansiedad. Supongamos, me quedé encerrado en el ascensor. No sé si alguno se ha quedado encerrado, pero es una situación eh, bastante difícil para algunos o miedoso, porque puede ser por un lapso de tiempo, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Ahí esa persona puede tener un episodio de ansiedad, estar encerrado, la puerta no abre, llama, no le abren, el tiempo corre, se va sintiendo ahogado. Entonces ahí puede tener un episodio, ¿cierto? Porque es una situación puntual que le pasó. Ya después se evalúa si esa persona se le vuelve a repetir ese episodio, si necesita de atención psicológica, porque en algunas ocasiones las personas necesitan de un acompañamiento, porque les puede dar el famoso estrés postraumático. Entonces ahí hay que evaluar esa situación. En ese momento, por ejemplo, la persona se abre el ascensor, empieza, sale, hay alguien que lo acompaña, empieza a respirar y se le quita ese episodio. Distinto cuando ya hay un diagnóstico de ansiedad o de pánico o de angustia, donde hay una dificultad mayor.
Entonces ahí también hay que evaluar cómo esa persona, cómo está y cómo queda después de esa situación. ¿Cuándo se aplican estos primeros auxilios psicológicos? Según este autor, se aplica cuando hay una situación de crisis, cuando una persona está desestabilizada a nivel emocional y psicológico. Esas 72 horas después de haber pasado el evento son muy importantes. ¿Por qué? Nosotros los psicólogos trabajamos con cerebro aquí y ahora. No sé si de pronto han visto, les ha tocado en los centros de salud, en las urgencias o en las mismas películas, novelas, que una persona cuando tiene una lesión o está accidentada, los médicos le hablan y le dicen, quédate conmigo, mueve una mano, pestañea, mueve el dedo. Eso es una manera de mantenerlo cerebro aquí y ahora, que esté conmigo, que no se duerma. Por eso es importante esas 72. También en nuestro cerebro tenemos unas sustancias que se llaman dopamina, serotonina y otros neurotransmisores, pero estos ayudan a regular el estado de ánimo. Entonces, mientras todo esto pasa en nuestro cerebro, esas 72 horas son muy importantes para bajar esos niveles de ansiedad. Algunas personas que lo hacen en menos tiempo, pero si la persona logra estabilizarse y después, por ejemplo, tiene otra situación, ya hay que mirar con ese famoso estrés postraumático. ¿Qué generó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la persona para esa situación? Si de pronto hay preguntas, me van diciendo, listo, en este momento no veo si de pronto levantan la mano, pero entonces no tengo ningún inconveniente si va surgiendo alguna pregunta. ¿Qué evitar durante la aplicación de los primeros auxilios psicológicos? Lo primero es aprovecharse de la situación para conocer información extra. A veces nosotros somos un poquito imprudentes o chismosos y resulta que hay preguntas o hay comentarios o cuando nos acercamos que debemos primero saber hacia dónde se dirige esa pregunta. Porque, por ejemplo, atendimos una chica en una ocasión donde había sido violentada sexualmente. Y uno de los profesionales le pregunta, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? En ese momento, esa pregunta no cabe dentro de ese proceso, ¿cierto? Si de pronto la persona que hizo la pregunta tenía algún cuestionamiento frente a la salud física y sexual de esta persona, se pudo haber referido, por ejemplo, a la historia clínica para mirar si la persona tenía alguna enfermedad de transmisión sexual o embarazo o virus de papiloma, bueno. Pero entonces hay preguntas que siempre que vamos a hacer tenemos que saber cuál es el objetivo de esa pregunta, hacia dónde va esa respuesta y si cabe en esa situación. Porque hay veces preguntamos, pero no tenemos muy claro cuál es el objetivo de esa pregunta y lo que esa pregunta puede ocasionar, puede detonar en esa persona. Tampoco se debe decir a la persona, perdón, todo estará bien. A veces nosotros por cultura vamos y visitamos un enfermo y hacemos comentarios como estos. Ay, así estaba fulana y se murió de cáncer. Vea ese grano que le dio en la mano. Ese grano le dio a no sé quién y le mocharon el dedo. Entonces nosotros tendemos a hablar de muerte y de enfermedad cuando vamos a visitar a un enfermo. O también hay comentarios como, ¿tiene la funeraria lista? Ay, ¿a quién le va a dejar la casa o el carro o la finca? Entonces, ahí en esa situación, nosotros podemos exacerbar más esa angustia de esa persona o esa enfermedad. Y nosotros a veces, por cultura, hacemos ese tipo de comentarios imprudentes donde vamos a hablar de muerte y de enfermedad cuando vamos a visitar a una persona que está en una situación difícil y complicada de salud. Tampoco se señalan expresiones como bipolar. Ay, es que este parece bipolar porque un día me saluda y al otro día no. Eso no es bipolar. Una persona bipolar, eso ya es una enfermedad que requiere de un diagnóstico, que requiere si yo tengo alguna duda, voy al médico, psicólogo y ya me remitirán al psiquiatra si así se necesita, pero es importante no rotular a ese otro con esas palabras o con esas expresiones.
tenemos muchos jóvenes, inclusive adultos jóvenes, que se nos están autodiagnosticando. Entonces vemos en las redes el influencer, el TikTok, aunque hay profesionales, sí, pero la mayoría de personas, ay, es que yo tuve una experiencia de ansiedad así, 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 me dieron tales síntomas y fui al médico, al psicólogo y me diagnosticaron esto. Puede que esos síntomas se parezcan a los suyos, pero hay que mirar cuál es la diferencia y cómo lo miramos cuando vamos a pedir una consulta. Porque, por ejemplo, hay unos síntomas de unas enfermedades que son muy parecidos, pero hay uno que identifica que usted puede tener ansiedad y la otra persona puede tener esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, si hay alguna duda de, ay, yo creo que yo puedo tener depresión o puedo tener esto, asistir al médico, al psicólogo en todo el proceso de la EPS. Cabe aclarar aquí que cuando hay una situación de duelo por fallecimiento de algún familiar, ahí se puede tener un episodio de depresión. ¿Por qué? Por la ausencia y el vacío que nos deja ese ser querido. Los procesos de duelo son relativos de cada persona. Hay personas que hacen el proceso en 1 año, en 2 años, 5 años, 10 años. Eso dependerá de esas herramientas psicológicas y de esas habilidades para la vida que tenga alguna persona. Tenemos también no promover creencias religiosas. Aquí es muy importante porque si yo, por ejemplo, soy creyente y creo en Dios y en la Virgen, no puedo decirle a la otra persona, tranquilo, que Dios lo va a ayudar o la Virgen. ¿Por qué? Porque puede que esa persona no sea creyente o sea de alguna otra religión, sea budista. Entonces no puedo eh, de pronto hacer el comentario pensando que eso va a ayudar al otro, porque puede que haga el efecto contrario. Les cuento otro caso de un chico que estaba en una situación muy difícil y una compañera le dice, tranquilo, que Dios lo va a ayudar. Eso hizo que este chico se detonara más, porque entonces él sintió que eso fue como una ofensa y nos dice, es que si Dios existiera, mi mamá no se hubiera muerto de cáncer, yo no tendría esta situación. Entonces ahí también hay que ser muy respetuoso. En el momento que estamos haciendo los primeros auxilios psicológicos, no mencionar este tipo de cosas. De pronto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos bien hasta el momento. Súper Sí, bien. señora. Listo. Hasta ahí También, súper claro, muchísimas gracias. listo. También no mostrar gestos fuertes. Esto es muy, muy importante, porque nosotros con el lenguaje no verbal expresamos muchísimas más cosas que con la palabra. Nosotros a veces con la cara, con los gestos, los ojos, cuando los volteamos, de pronto fruncimos el ceño. Eso expresa mucho más que la palabra. Les cuento un caso. Yo estuve en el escuchadero del metro y llegan los policías con un chico que tenía un intento de suicidio, lo llevan esposado porque se iba a tirar al metro. Entonces el chico llega muy, muy alterado, en crisis, incluso los policías me dicen, doctora, me quedo, quédese porque este chico está en una situación difícil. Resulta que él tenía la marca en el cuello porque se había intentado colgar el día anterior y tenía las muñecas sangrando porque antes de entrar al metro se estaba cortando y se iba a tirar, entonces los policías lo lograron como evadir y lo llevaron al escuchadero. Resulta que nosotros hacemos algo que se llama intervención en crisis. Tenemos que ayudar a la persona a estabilizarla y nos podemos demorar 2, 3, 4, 5 horas. No podemos dejar a la persona sola en ningún momento porque tenemos que estar ahí acompañando. Resulta que este chico tenía una situación bastante difícil. Su mamá había fallecido de cáncer hacía un mes. Su novia se había ganado una beca y se había ido del país, entonces él estaba muy mal y su papá había llevado a su nueva novia a vivir a su casa y a él le había dicho, si no le gusta, váyase. Y este chico llega con una bolsa de basura donde estaba su ropa y estaba en una crisis muy fuerte porque él decía, ¿para dónde me voy a ir? Resulta que la crisis fue tan fuerte que él relaja esfínteres, entonces se hace chichi, se hace popó ahí en el escuchadero y se vomita. Entonces estaba vomitado en el pecho, toda la parte, y me dice, Jessica, me da un abrazo.
yo soy muy asquienta. Entonces, ahí en ese momento prevalece la vida. No podía yo hacer ningún tipo de gesto porque ya llevábamos 4 horas más o menos en la intervención en crisis y la conexión que habíamos hecho no era amigo mío, yo lo estaba atendiendo. Esa conexión que habíamos hecho, si yo hubiera hecho un gesto, mínimo gesto de asco, se puede perder todo el trabajo que ya había hecho, porque ya estaba logrando estabilizarlo. Le doy el abrazo, obviamente con el asco, pero ahí prevalece la vida, prevalece que él esté bien. Obviamente llamamos la ruta, el 123, y se lo llevaron para urgencias, porque en esos casos tan severos se necesita medicación. Es como si reiniciáramos el computador. Así más o menos es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que se debe reiniciar a través de esa medicación intravenosa. Entonces es como un resetear el cerebro y el cuerpo y por eso en la mayoría de los casos se necesita esa medicación. También no prometer. Ahí es muy, muy importante y no solamente en los primeros auxilios, sino de manera general. Si nosotros tenemos una intención, por ejemplo, mañana te llamo y llegó mañana y llegó pasado mañana y llegó el mes y 2 meses, un año y nunca llamé al otro, tratar de hacer lo que estoy diciendo. Una cosa es decir, mañana te llamo, trate de cumplirlo. O si de pronto no sé si pueda llamar por el tiempo, por las razones que sean, voy a tratar, haré lo posible, porque muchas personas en estas situaciones, cuando por ejemplo están tristes, aburridas, tienen esas emociones en un vaivén como en la montaña rusa, y usted se acerca, les da un abrazo y sí, tranquilo, yo mañana te llamo. Trate de cumplirlo, porque la persona se queda con esa idea, no, Jessica me dijo que me iba a llamar al otro día, fulano me dijo que íbamos a salir tal día, pero por asuntos del tiempo no se pudo. Pero siempre en lo posible, y no solamente en primeros auxilios, tratar de hacer lo que nosotros decimos, la llamada, la visita, tranquilo que mañana te pago, hacer lo posible por cumplir lo que estoy diciendo. Tenemos también cuando no se aplican estos primeros auxilios. Y aquí esta primera, nosotros desde Escuchadero hacemos una diferencia entre ideación, intento de suicidio y plan estructurado de suicidio. ¿Cuál es la diferencia? Ideación suicida es cuando tenemos una idea, cuando alguna situación nos pasa, perdimos el semestre, nos robaron la plata de la prima, perdimos el empleo, una ruptura amorosa, falleció alguien muy cercano, mamá, papá, hijos, y entonces tenemos la idea, yo debería morirme. Si esa idea se repite cada vez que paso situaciones difíciles, no tengo plata, tengo que entregar la casa y no he podido conseguir otra casa para arrendar. Cada vez que pasan situaciones difíciles, esa es la primera idea, yo debería morirme, se puede pasar al acto, o sea, al intento de suicidio. Ahí nosotros hacemos una diferencia y nosotros, psicólogos sobre todo, Secretaría de Salud, hacemos una diferencia porque hay personas que en ese intento pueden manipular. Por ejemplo, si me terminas o me dejas, me mato. Si no me das el teléfono, la casa o el carro, me mato. Entonces ahí hay que hacer una diferencia entre la manipulación y las personas que realmente quieren matar el dolor que les está ocasionando esa situación, más no quitarse la vida. Las personas que tienen un dolor muy grande, sea por duelo, por ruptura amorosa, por pérdida de algo, lo que quieren es acabar con ese dolor, con ese sentimiento que tienen en sí, pero más no quitarse la vida, obviamente. Empiezan a buscar métodos y ahí es cuando caen en el plan estructurado de suicidio. Las personas que eligen el día, que hasta alcanzan a hacer una carta y se despiden, hasta escogen la ropa de cómo quieren ser encontrados el día que deciden acabar con su vida. No sé si supieron del caso en el año 2022, el 30 de diciembre, en la estación San Antonio se tira una señora con su niña
Ella obviamente tenía una situación muy difícil y decide tirarse al metro con su hija. Ella fallece, la hija queda viva pero lesionada. Días después sale la carta en la que ella cuenta el por qué toma esa decisión. Y esa es publicada en Facebook. No sé si de pronto vieron ese caso. Algunas personas, por ejemplo, los padres o madres de familia, toman esa decisión. Entonces, no quieren estar, no quieren dejar, perdón, a esos niños, niñas, adolescentes y por eso toman la decisión de acabar con su vida, pero también con la de su hijo para que no se quede solo o no sufra. Entonces, por eso aquí es importante, no se aplican si yo no tengo esa habilidad o tengo esa fortaleza o tengo el conocimiento para poder acompañar a una persona. Les cuento otro caso. Resulta que en la estación X, no voy a decir cuál, estaba discutiendo mamá y su hijo adolescente. Y resulta que él le estaba diciendo que se quería quitar la vida. Entonces la mamá le dice, ah, pues mátese. Pasó el metro y el chico se tira. Hay veces que esa terapia de choque funciona, pero no a todo el mundo. Nosotros no podemos simplemente es que, pues si se quiere matar, pues que se mate, a mí qué me importa. Hay veces escuchamos personas decir como ese tipo de cosas. Entonces, por eso, cuando se maneja el suicidio, el tema del suicidio es muy delicado. Por eso se dice a las personas cuando hay una situación de ideación, de intento de suicidio, no aplicar estos primeros auxilios psicológicos y activemos la ruta. ¿Cuál es la ruta? B. Hay escuchaderos o hay el CIF, el Centro Integral de Familia, que hacen atención gratis, líneas telefónicas. Al final les voy a decir cuáles son esas rutas para que ustedes las conozcan y son atenciones completamente gratis. ¿Por qué? Porque ese acompañamiento que yo puedo hacer, hay palabras o el famoso tonito que puede detonar a esa persona y llevarla más fácil a un intento de suicidio. Obviamente, si tengo una vinculación afectiva, es decir, es mi hijo, mi mamá, y estamos, por ejemplo, en la casa y él se va a tirar del balcón, entonces como hay una vinculación afectiva, tenemos buena relación, puedo, sí, acercarme, pero también hay que saber de qué manera. Si una persona está violenta y está armada y yo no sé manejo de armas, es muy importante que no nos acerquemos, porque la persona puede que no vea, es mi mamá la que se me está acercando, no, es un monstruo que me va a matar, o es ella o soy yo, y puede lesionarse esa persona o lesionar al otro. Entonces ahí también es importante mientras llega la policía, no lo dejen solo, acompáñenlo, pero también hay que saber de qué manera, qué frases, qué palabras le voy a decir. También tenemos aquí, no se aplica cuando la persona presenta un ataque de pánico. No sé si les ha tocado en algún momento ver cómo las personas tienen esos ataques de pánico, son bastante fuertes y ahí se altera el sistema nervioso, simpático y parasimpático, que es el que nos dice alerta que algo pasa. Ahí están hiperalerta. Entonces, cualquier persona que se nos acerque o que se le acerque a esta persona que tiene esta situación, no va a haber la ayuda, sino que va a haber, me van a atacar. Ahí en esos casos también se necesita medicación intravenosa. Por eso es importante la ruta de atención y obviamente no dejar a esa persona sola. Así, por ejemplo, yo no lo conozco, no sé quién es y esa persona ve y nos ha pasado. Es que es mi abuelita, en ese momento está delirando, ¿cierto? Es mi abuelita. Ay, abuelita, yo te quiero mucho. Ahí puede que no esté viendo, no me esté viendo a mí, sino que esté viendo a la abuelita. Entonces, en esos casos, sí ayudar a que si la abuelita es su factor protector, o sea, esa persona que lo puede contener, podemos, sí, yo soy la abuelita en ese momento de crisis, ¿cierto? Si yo definitivamente estoy muy asustado y me ve, ay, la abuelita, y me corro, entonces también es importante hasta dónde yo, como persona, como ciudadano, puedo acompañar a una persona extraña, si me siento capaz. Si no, no.
Pero por eso siempre se dice, si no tengo el conocimiento, es mejor no acercarme cuando la persona tiene esta situación porque ya hay un diagnóstico de base. Si la persona está violenta, no nos acerquemos, por lo que ya mencionaba. Y más si está armada. Nosotros no sabemos manejo de armas. Ahí podemos llamar al 123 social, que ellos vienen, psicólogo, viene con policía, y ya los policías desarmarán a la persona que está en esta situación, porque nosotros, vuelvo y lo digo, no tenemos conocimiento de manejo de armas y las personas puede que en ese momento tengan la pistola, tengan un cuchillo, se puedan lesionar ellos o lesionarnos a nosotros. Y esta también es muy importante, que ya lo había mencionado, si siente que no puede controlar la situación o le genera miedo o angustia, mejor no se acerque, porque eso obviamente lo puede detonar a usted y usted también puede sentirse en una crisis porque de ver a la persona en esa situación, si está violenta, si está de pronto gritando o se está violentando. Entonces, si no soy capaz de soportar esa situación, tampoco me acerco. Y también si la persona está bajo efectos de sustancias psicoactivas y alcohol, menos, porque su cerebro no está tramitando como mis palabras o no está percibiendo lo que le estoy diciendo. ¿Qué es una crisis? Les traje 3 tipos de crisis. La primera, que es la crisis psicológica, que tiene que ver con una desestabilización y tiene 3 componentes: emocional, sensorial y cognitivo. Nosotros percibimos el mundo a través de los 5 sentidos y así vamos guardando la información relevante. Por ejemplo, esa canción me recuerda a mi abuelita. Entonces mi cerebro va a traer ese recuerdo de cuando yo vi a mi abuelita bailar esa canción con mi abuelo o con mi papá o con una persona significativa, y hay veces recordamos hasta la pinta, cómo estaba vestida la abuelita, y guardamos ese sentimiento. Entonces ahí tenemos, veo la escena, mi abuelita, la canción y qué me generó viendo a mi abuelita bailar. Entonces ahí entra lo cognitivo porque guardo en mi memoria ese recuerdo. Cuando escucho esa canción, ay, inmediatamente me evoca, me trae ese recuerdo y esa emoción. Ay, tan linda mi abuelita, como ese sentimiento. Entonces ahí están los 3 componentes. Igual cuando tenemos alguna situación de miedo. Hay, por ejemplo, fobias que adquirimos cuando estábamos niños. Hay muchísima gente que le tiene miedo a las mariposas. Algún recuerdo guardó frente a esa mariposa. Puede que no le haya hecho nada. Puede que la mariposa pasó volando y en ese momento la mamá gritó, ¡ay, la mariposa! Entonces, o ¡ay, eso que está volando! No alcancé a ver qué era. Pero ese hecho de gritar, en mi cerebro guardé la información que mariposa, grito, miedo. Entonces, cada vez que veo una mariposa, me va a generar ese miedo. Entonces, nosotros vamos guardando la información que recibimos del mundo a través de los 5 sentidos. Tenemos la crisis natural. Esa crisis está del lado del ciclo vital, de cómo voy yo asumiendo esa edad, esa primera cana, esa primera arruga, ese hecho que me digan señor o señora, yo apenas tengo 30 o apenas tengo 40. ¿Qué me genera a mí esa palabra o esa primera cana? O yo interrumpiaba toda la noche, ya me da sueño, pero a las 11 de la noche ya no aguanto, antes tomaba toda la noche, ya no. ¿Cómo voy asumiendo yo ese, digamos, crecer en edad, para no decir envejecimiento? Una señora de 75 años llega al escuchadero furiosa porque su hija la iba a meter a la gimnasia con los viejitos. Y ella me decía, Jessica, es que yo no soy viejita. La señora se había hecho una cirugía, entonces tenía lipo, tenía silicona, tenía botox, entonces su cara obviamente no tenía ni una sola arruga. La señora iba al gimnasio y salía a rumbear con chicos de 30. Claro, si ella se relaciona con esas personas, entonces no se sentía vieja. Y me decía, Jessica, es que yo no quiero estar con esos viejitos. La señora sufría de diabetes y también sufría de hipertensión. No se tomaba el medicamento. Entonces, claro, puede que por fuera
se viera más joven, pero su organismo era de una persona de 75 y más si no tenía ese cuidado por su salud. Entonces, ella estaba en esta crisis natural cuando no estaba aceptando su edad. Otro ejemplo, cuando estaba, por ejemplo, en la universidad, lo voy a hacer conmigo el ejemplo, me proyectaba a los 30, quiero tener carro, casa, beca, carro, perro, finca, haber salido del país y llegué a los 30 y no tengo nada, todavía en casa de mamá y papá, por ejemplo. Y lo peor es que nos comparamos con otras personas de la misma edad. Ay, es que fulano ya tiene carro, casa, beca, perro, ya sabe hablar 10 idiomas, ya ha salido 5 veces del país y yo nada. Entonces, esa crisis que me puede dar porque llegué a los 30 y no conseguí lo que me había proyectado, o si llegué a los 40 y no tengo hijos. Entonces, ¿por qué no los tuve? Porque, o si los voy a tener o no, cuáles son los riesgos de si me casé o no me casé. Entonces, esas crisis nos puede dar en cualquier edad. Tenemos chicos que les da crisis a los 15 años, por ejemplo. Entonces, o hay personas que no les da crisis ni a los 20 ni a los 30, sino que les da a los 60 o les da a los 70, cuando ya se empiezan a dar cuenta que su cuerpo ya está cambiando y no tienen la misma energía. Tenemos la última crisis, que es la circunstancial, que tiene que ver con esas situaciones que nos pueden pasar de manera inesperada. Por ejemplo, accidentes, catástrofes, el hecho de que tengamos, por ejemplo, un accidente y el médico nos diga, queda en silla de ruedas. ¿Cómo podemos nosotros aceptar fácilmente esa situación? El año pasado, por ejemplo, en un lapso de 3 mesecitos, 4 más o menos, tuvimos en Escuchadero como motivo de consulta número 1 la ruptura amorosa. ¿Ustedes creen que nos visitaron más hombres o mujeres? Hombres. ¿Quieres? Hombres. Ajá, hombres, nos visitaron más hombres. Resulta que las mujeres tenemos más redes de apoyo. Entonces, por ejemplo, no nos da pena, me dejó el novio, entonces llamamos al grupo de amigas y nos vamos a rumbear o nos vamos para karaoke y todas las canciones nos salen y no nos da pena decirle a ese grupo de amigos de 10, 15, 20 amigos, ay, es que me dejó mi novio por otra o por otro. Mientras que los hombres no son tan abiertos al expresar ese tipo de emociones y menos si la pareja los deja por otra mujer, por ejemplo. Entonces, ahí estamos viendo responsabilidad afectiva. Cuando yo puedo, por esa situación de ruptura, puedo ir al psicólogo a hacerme cargo de lo que me corresponde en la relación. Entonces, ¿qué tengo yo de responsabilidad y qué tiene el otro? Algunas personas se echan la culpa de toda la situación o le echan la culpa al otro y no asumen cuál es la responsabilidad en esa situación. O por ejemplo, arrastran lo que me pasó en esta relación, lo arrastran hacia la otra y resultan cobrándole a la nueva pareja lo que les pasó anteriormente. Ay, no, es que yo con mi exnovio era muy cariñosa, era muy detallista, ahora yo no voy a ser bobo ni boba. Entonces, ahí es donde no hemos sanado esa situación y por lo general arrastramos situaciones de las antiguas relaciones a las nuevas. Ahí es donde tenemos que tener esa responsabilidad afectiva. La nueva pareja no tiene por qué eh, no tiene por qué merecerse esa situación, ese dolor que me causó la anterior pareja. También la sobrecarga laboral y el estrés está siendo uno de los temas más complicados en las empresas. Tenemos muchas personas con intento de suicidio por el estrés laboral, porque tienen que hacer muchísimas cosas. Bueno, tenemos que cumplir metas, tenemos que trabajar muy fuerte para lograr diferentes situaciones o de pronto unos honorarios o un sueldo
que nos permita tener una estabilidad económica, por ejemplo, una estabilidad con la familia. Entonces el estrés va generando situaciones de somatización, entonces se me altera el sueño, entonces dejo de comer porque son las 3, 4, 5, 6 de la tarde y no he almorzado porque estaba en una junta, porque estaba en esto y me empiezo a afectar de manera física. Entonces va muy de la mano eso somático que me va generando problemas, por ejemplo, en el sueño y en la vida cotidiana, porque entonces si no tengo un sueño reparador, al otro día puedo amanecer peor, más cansado de lo que me levanté, porque entonces el cerebro está todo el tiempo despierto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y es como una lucha entre el cerebro y el cuerpo. El cuerpo, obviamente, descansar, pero el cerebro no, tenemos que hacer esto o aquello, lo demás allá. Y estamos en un estado de vigilia, es decir, entre dormido y despierto. No tengo ese sueño reparador y eso va generando también estrés y sobrecarga laboral. Reacciones ante una crisis. Según este psicólogo, no todas las personas reaccionamos ante la misma manera. No todas las personas lloran. Por ejemplo, nosotros, por lo general, tenemos como esa idea de podemos expresar tristeza a través del llanto. Y hay unas personas que lloran de tristeza, lloran de rabia o lloran de alegría. El llanto no es la única manera de demostrar que estoy triste, por ejemplo, que tengo un dolor. No todas las personas se encierran. Hay personas que necesitan expresar lo que están sintiendo o lo que están pensando. Por ejemplo, hay muchos adultos mayores, no sé si de pronto han visto, en los parques que se van todo el día para ese parque y si usted se le sentó al lado, le pone conversa por esa soledad tan grande que tienen. Entonces, muchas personas necesitan el hablar o caen en algo que llamamos verborrea, vomitan esa emoción que están sintiendo o lo que están pensando. No todas las personas se ponen violentas. Aquí también me devuelvo un poco al ejemplo que ponía de cuando encontramos a la persona en la cama con otro o otra. Entonces, podemos pensar, no, yo creo que la persona puede reaccionar así o puede reaccionar así. O si no está violenta, ay, pero es que tan boba, en vez de haber reaccionado, pegado, montar a redes, tirarlos a la calle, esconderles la ropa. Siempre suponemos que el otro tiene que reaccionar de una manera u otra. Y esta última, no todas las personas están preparados para los abrazos. Aquí es muy importante si nos vamos a acercar, por ejemplo, a una persona y si me pide el abrazo, se lo doy. Si no, no. Porque hay personas que necesitan tener vinculación afectiva, es decir, me dejo abrazar o abrazo a mis amigos, a mi familia, a mis hijos, pero hay otras personas que han sido violentadas, por ejemplo. Entonces, estas personas no les gusta el contacto físico, ni siquiera que los toquen. Entonces, por eso es muy importante, si la persona me pide el abrazo, se lo puedo dar, si no, no, porque ahí también se pueden sentir invadidas o irrespetadas respecto a los abrazos. Les voy a contar este protocolo de los primeros auxilios psicológicos, donde el primero es una escucha activa. Ahí es demasiado importante la observación y escuchar al otro, qué es lo que realmente requiere, en cómo lo puedo ayudar. La B, reentrenamiento de ventilación. Si bien ventilación es con V, esta B de banano nos simula esa respiración diafragmática, o sea, cuando inflamos el estómago, que inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Esta respiración es diafragmática porque nos ayuda a regular, por ejemplo, esas emociones. Nosotros sentimos, no todos los seres humanos, pero la mayoría siente miedo, por ejemplo, hay unos que lo sienten en el pecho y sienten como un vacío. Entonces el vacío está en el pecho y baja al estómago. Entonces por eso es diafragmática. ¿Por qué? Porque permite esa regulación emocional de esas dos partes donde puede sentirse la emoción. Y siempre se trabaja en 5, o por lo menos este protocolo del ABCDE trabaja en 5. ¿Cómo así? Respiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Pero entonces cuando inhalemos,
Vamos a sostener y contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, menciono incluso pues como el conteo porque en otra capacitación una chica decía, yo ya los conté, 1, 2, 3, 4. No, esto nos ayuda primero a calmarnos, a bajar esos niveles de ansiedad y segundo, a oxigenar cerebro. Se dilatan venas y arterias y puede tener una mejor circulación de oxígeno y sangre y esto me va a ayudar a calmarme, a pensar con cabeza fría. Entonces lo hacemos 5 veces. Inhalamos, sostenemos en 5, exhalamos por la boca y lo hacemos 5 veces. Ya hice 5, no me he calmado o no se ha calmado la otra, vuelvo y hago otras 5. No se calma la persona, otras 5. Por lo general las personas se calman a la número 15 o a la número 20. Entonces ahí obviamente varía y yo puedo acompañar a la persona haciendo esa respiración. No sé si de pronto usan metro. En el metro, por ejemplo, ponen como un recordatorio. Inhala, exhala. En un momento del día es importante esa respiración porque me ayuda a calmarme. Si estoy muy enojado, si estoy muy triste, si estoy muy asustado, la respiración ayuda muchísimo. Tenemos la C, categorización de necesidades, donde podemos identificar cuál es la ruta de atención que necesita la persona. Si bien, por ejemplo, estamos en la institución educativa, en la universidad, cuáles son los protocolos, dónde está, también hace parte de esos protocolos dónde está el punto de encuentro. Si pasa alguna emergencia, ¿en qué punto de encuentro vamos a estar en la universidad, por ejemplo? ¿Dónde está el botiquín de primeros auxilios? Si tenemos camillas, si hay brigadistas. Ahí también es importante identificar esos protocolos. La de derivaciones a redes de apoyo. Aquí es muy importante preguntarle, saber cómo le vamos a preguntar a la persona acerca de ese familiar. Podemos preguntar, ¿a quién quieres que llamemos? Porque resulta que nos ha pasado, llamamos a tu mamá y resulta que esa persona no tiene mamá. O la mamá es quien está detonando la crisis. Entonces ahí es muy importante preguntar, ¿a quién quieres que llamemos? Esa persona con la que valga la redundancia, esa persona que estamos acompañando, con quien se siente más segura o quién puede ser su factor protector. Y la E de la psicoeducación, aquí es muy importante recordar si yo realmente tengo esas habilidades para acompañar a esta persona. Estoy en el metro, estoy en la empresa. Entonces, si yo realmente puedo acompañar a ese compañero a través de la empatía, puedo sentarme ahí, puede que la persona me diga, no quiero hablar, pero quédese conmigo. Si realmente tengo la disposición para acompañarlo, para quedarme ahí. Ay, me regala un abrazo, si realmente yo tengo la disposición para darle ese abrazo a ese otro. O simplemente ponerle mi mano sobre la mano del otro, si realmente tengo esa disposición de acompañar, de ayudar y sostener a ese otro. Vamos a ver este video que ya se nos está acabando el tiempo, donde resume como todo lo que hemos visto en el momento acerca de estos primeros auxilios. Ahí hablan de varios frentes, de catástrofes, de diferentes situaciones para el acompañamiento en esos primeros auxilios psicológicos. Y hablan de 3 principios básicos. Vamos a ponerle atención a esos principios y vamos a mirar y me van a contar al final cómo les parece ese video. Primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos, PAP, consisten en brindar apoyo humano básico, lo que implica ofrecer información práctica y mostrar empatía, interés, respeto y confianza en la persona afectada. Los PAP son una serie de habilidades y conocimientos que pueden ser usados para ayudar a personas en situaciones de angustia y una manera de ayudar a la gente a sentir calma y a sobrellevar situaciones difíciles.
Es la primera intervención que se debe realizar y puede durar minutos u horas y marcar una gran diferencia en la resolución de la crisis. Se trata de consolar a alguien en apuros y ayudarlo a sentirse seguro y tranquilo. Evaluar necesidades y preocupaciones. Proteger a las personas de más daños. Proporcionar apoyo emocional. Ayudar a abordar las necesidades básicas inmediatas como alimentos y agua, una manta o un lugar temporal para quedarse. Ayudar a las personas a acceder a información, servicios y apoyo social. Los PAP están basados en 3 principios de acción: observar, escuchar y vincular. Observar, información sobre lo que está sucediendo. ¿Quién necesita ayuda? Riesgos de seguridad. Lesiones físicas. Necesidades básicas y prácticas inmediatas. Reacciones emocionales. Escuchar. Prestar atención y escuchar activamente. Aceptar los sentimientos de los demás, independientemente de sus creencias, valores u otros. Calmar a la persona angustiada. Preguntar sobre las necesidades y preocupaciones. Ayudar a la persona angustiada a encontrar soluciones a sus necesidades inmediatas y problemas. Vincular. Brindar fuentes de información. Conectar con seres queridos y apoyo social. Abordar problemas prácticos. Dar acceso a servicios y otros tipos de ayuda. Recuerda que para estar sanos debemos atender nuestras necesidades físicas, mentales y emocionales. Así lograremos una salud integral que nos permita alcanzar nuestros objetivos personales y comunitarios. ¿Cómo nos pareció el video? ¿Qué nos llamó la atención? ¿Recordamos cuáles son esos 3 principios básicos? Bueno, ya para que vamos terminando, les cuento las rutas de atención que tenemos. Esta, por ejemplo, que dice ser escuchado, son los diferentes escuchaderos que tenemos por toda la ciudad y los 5 corregimientos. Los que las personas más reconocen son los del metro. Estamos en la estación San Antonio de 8 de la mañana a 8 de la noche, jornada continua de lunes a viernes, y en las demás estaciones estamos en San Antonio, San Javier, Aurora, Acevedo, y estamos de 9 a 5 de lunes a viernes. Los sábados y los domingos estamos de 9 a 12. Los domingos solamente estamos en San Antonio y en San Javier. Tenemos también la línea amiga, que es una línea donde las personas se pueden comunicar si no quieren asistir, por ejemplo, al escuchadero de manera presencial. Pueden llamar a esta línea 444-4448, 24/7, los van a atender psicólogos y ahí les hacen el acompañamiento. Si la persona de pronto, después de que el psicólogo lo haya atendido, requiere de atención psiquiátrica con el psiquiatra, entonces le hacen una videollamada a través de la línea y si necesita medicación, el psiquiatra lo medica y ya la persona debe diligenciar todo el tema de la medicación en la EPS.
A través de la línea amiga se puede activar el código dorado, que son estos compañeros en esa ambulancia, el APH y los psicólogos, donde atienden 3 cosas específicas: intento de suicidio, intoxicación por sustancias psicoactivas y también trastorno mental. Si la persona tiene algún tipo de diagnóstico, depresión, ansiedad y tiene una crisis, entonces ellos hacen el acompañamiento a través de, si necesita la persona medicación intravenosa, por eso está la pH ahí, para hacer contención mientras se lleva al sistema de salud. También el 123 hace ese acompañamiento si ya la persona está violenta o la persona está armada, entonces, y tiene un intento de suicidio, se llama el 123 social y ellos van psicólogos con los policías para poder hacer el acompañamiento y desarmar a la persona. También está la línea amiga, la línea 123 mujer, donde hacen acompañamiento a todo el tema de violencia de género. Cuando las mujeres están siendo violentadas, pueden llamar también a ese 123 y les hacen acompañamiento psicólogas y también abogadas. Entonces, si alguna mujer tiene alguna situación, puede llamar a esa línea. En el caso de los hombres, por ejemplo, si tienen algún tipo de están ejerciendo violencia sobre ellos, sea económica o sea psicológica, ellos deben asistir a la comisaría de familia. Aunque los hombres no están haciendo estas denuncias, algunos casos sí se están viendo dentro de todo el tema de maltrato hacia el hombre. Esto que les acabo de mencionar es Medellín y los 5 corregimientos. Salud para el Alma, por ejemplo, es de la Gobernación de Antioquia. Ellos tienen este acompañamiento telefónico en el teléfono 540-7180 para el Valle de Aburrá. Para los municipios más alejados, la línea 018000, por ejemplo, como Urabá, algunos municipios tienen acompañamiento psicológico en casa, visitas domiciliarias, pero cada municipio es el que ya define, no en todos está ese servicio, por eso hay que llamar a la línea, Salud para el Alma, que ellos son gobernación, para poder pedir ese acompañamiento. No sé si de pronto hay alguna pregunta. ¿Estamos claros? Jessica, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis Miguel, muy bien. Me alegra mucho. No, quería decirle que muchas gracias por el espacio y que pues es bastante importante este tema. Se lo digo personalmente, pues no tenía como ese conocimiento tan amplio y la importancia que conlleva tener ese conocimiento. Y bueno, es un aprendizaje más para la vida. Muchísimas gracias. De pronto conocían las rutas de atención, de pronto alguna o completamente No, nuevas. nuevo todo. Jessica, Nuevo. hola. Yo conocí algunas, pero ¿sería posible que no las puedas compartir? Porque hay algunas, por ejemplo, las de la gobernación no las tenía, o en que la presentación, no sé si no la puedas compartir. Bueno, voy a... O las rutas, como tal, porque hay algunas que no son de fácil acceso, no las conocía, la verdad. Listo. Ya entonces voy a anotar por aquí en el chat. Por ejemplo, esas de Salud para el Alma, 540, listo. Ya voy entonces a anotar. 540-7180. ¿Alguna otra pregunta mientras voy anotando los teléfonos de Salud para el Alma? Hola Jessica, no, agradecerte Me mucho. gustaría, buenas noches, me gustaría hacer una pregunta. Sí. Sí, dale. Cuando la persona no le gusta, pues, o no quiere tener la ayuda
¿cómo puede uno abordar pues una persona así, digamos que no acepta o que pues no sé cómo decirlo, que no cree como en la ayuda psicológica? Bueno, ahí es muy complejo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene esa situación debe considerar, por ejemplo, eso es un problema para mí, el consumo de sustancias psicoactivas. Yo soy consciente y voy, busco la ayuda, pero nos ha pasado que mamá va y nos dice, es que mi niño tiene problemas de sustancias psicoactivas, mi niño de 40 años. Para la mamá es un problema, pero el niño de 40 no lo siente así. Entonces nosotros no podemos obligar a la persona a que reciba una ayuda, ¿cierto? Porque la persona que tiene la situación debe tener ese deseo de cambio. No hay nada peor que hacer las cosas obligadas o obligar al otro a cambiar o modificar una conducta. Entonces, ahí es importante si la persona tiene ese deseo de cambio. Ahora, si es un menor de edad, cambia la situación, porque tenemos casos de niños de 9, 10 años con consumo de sustancias o consumo de alcohol, pero mamá y papá son quienes le proveen el dinero para que él pueda comprar. Entonces ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque mamá y papá son los respondientes a nivel jurídico si ese menor de edad le pasa alguna cosa. Entonces, son como quien dice los representantes legales de ese menor. Si a él les llega a pasar algo, los papás tienen que responder. Entonces, en los casos que es menor de edad, ahí ya se puede hacer como algo, como quien dice entre comillas, obligado, ¿cierto? Porque se supone que un niño de 9 años no tiene esa capacidad ante la ley, ¿cierto? Estamos hablando ante la ley, no tiene esa capacidad de decisión y poder tener ese discernimiento. Resulta que el porro que me estoy fumando todos los días o el tusi que me estoy inhalando o algunos ya se lo beben, lo disuelven y se lo beben. Entonces, él no tiene esa capacidad de discernimiento de poder decir, eso me está afectando mis neuronas, mi parte física. Entonces, ahí sí se podría hablar de una situación de obligar, pero para un adulto no. Tiene que partir del deseo de cambio de esa persona. Obviamente se le puede dar la ruta de atención, vea, vaya a tal parte, en la EPS, a los escuchaderos, al CIF, pero obligar a una persona, la ley no lo contempla. Gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Y así con esa información suministrada en el documento, ¿nos seguirán compartiendo información o nuevas formaciones? Bueno, no te sé decir porque nosotros sí, desde la Secretaría, por ejemplo, tenemos charlas o talleres acerca de diferentes temas, por ejemplo, resolución de conflictos, comunicación asertiva, pero entonces ya cuadro con, ay, se me escapa el nombre. Esmeralda. Sí, qué pena con vos. Ya cuadro entonces con ella, si ustedes de pronto quisieran otro espacio con los diferentes temas que tenemos, claro, se podría hacer. Listo, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Chicos, yo quiero agradecerles por habernos permitido tenerlos en este espacio. Yo pienso que se nos han dado las técnicas para saber cómo evaluar una situación, cómo conocer, cómo se puede reaccionar ante una persona que tiene una crisis, cómo acercarse a alguien en peligro. Eh, Tenemos las herramientas necesarias para transmitir calma y apoyo, que es lo fundamental en estos casos. Yo creo que estos espacios nos llevan a evaluarnos de muchas maneras, porque nadie está exento de una ansiedad o una depresión, ¿cierto? No solamente son ni los familiares ni los amigos.
Entonces creo que es una charla muy valiosa. Mil y mil gracias a Jessica por el acompañamiento. Y hay muchos temas, incluso hay unos temas que nos podrían llevar a ser guardianes de vida, lo que llaman ellos pues los psicólogos, ¿cierto? Dentro de los programas de la alcaldía. Si quieren me mandan al correo o me escriben y me dicen en qué otros temas están interesados. Nosotros continuamos con los círculos de profesionalización y la idea es que esos círculos sean para ustedes muy interesantes. Y si me mandan al correo y me empiezan a colocar una serie de charlas, pues nosotros haremos todo lo posible para conseguir los ponentes para que así se lleve a feliz término esas charlas. Una vez más, gracias Jessica, nos vemos mañana en otro círculo. Chicos, a ustedes una feliz noche y mil gracias por habernos acompañado, que sabemos que es un poco complejo, pero gracias por estar hasta el final en esta charla. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes, feliz noche. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente, hasta Gracias, luego. muy amable. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Mismo, con gusto. Muchas gracias. Para la sesión.